Conocé al Philips S616, con tecnología Soft Blue para evitar cansancio y daño ocular, pantalla IPS Full HD de 5,5 pulgadas y batería removible de 3000 mAh. Clic en el link en la descripción para conocer más. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el análisis del Noblex Go Watch. Arranquemos. Me pidieron un montonazo este equipo, supongo que es porque se parece bastante físicamente a lo que es el Moto 360. Así que empecemos lógicamente viéndolo físicamente. Vamos a ver que en la parte frontal tenemos vidrio, y si esto no llega a ser vidrio, debe ser un polímero bastante duro y bastante grueso porque se siente como vidrio. En los bordes nos encontramos con metal, esto realmente es metal, incluso el botón que tenemos acá, que hasta tiene grabado el símbolo de encendido. Realmente está bien construido todo lo que es la parte del reloj, está muy bien terminado. Vamos a encontrarnos acá en la derecha con un micrófono en la parte de la izquierda, con un parlante altavoz, del cual ya voy a hablar en unos minutos. En la parte de atrás nos encontramos con los pines de carga, ahora ya voy a mostrar eso, y después por supuesto con el sensor de ritmo cardíaco. Después vamos a ver una malla de silicona que viene preinstalada y que lamentablemente no es removible, o por lo menos lo que yo sé no se puede modificar. Tal vez simplemente si se nos llega a romper, mandamos al servicio técnico y nos pueden cambiar la malla por una nueva, pero que yo sepa no es una malla estándar como para que podamos ponerla que nosotros tengamos ganas. Hablando de la malla, vamos a ver que es una malla de silicona bastante finita y que se adapta bastante bien a la mano. Realmente es un reloj que cuando lo ponemos queda bastante cómodo, pero sí me hubiera gustado una malla un poquitito más premium, más que nada como para que vaya con el lindo diseño y buena terminación del Go Watch en general, de lo que es la parte del reloj en sí. Como les dije, en la parte de acá atrás tenemos los pines de carga, y quiero mencionar algo muy importante que hicieron muy bien los chicos de Noblex. Vamos a ver que en la caja nos vamos a encontrar con una especie de adaptador que tiene un micro USB hembra a los pines de carga que se conectan de forma magnética al Go Watch. Pero también fueron súper inteligentes y además añadieron otro cable que vaya de USB común grande al mismo conector de carga, de forma de que si bien tenemos ahora dos opciones, una es como para adaptar un cable USB que ya tenemos, la verdad es que está genial tener dos cables distintos, porque si se nos llega a romper uno, por lo menos tenemos la otra opción, que por supuesto siendo USB son universales. Antes de pasar a la pantalla, quiero mencionar que acá en el centro tenemos un pequeño botón táctil que siempre nos va a llevar al escritorio, o en realidad al reloj principal. El reloj cuenta con un sensor para que cuando rotemos la muñeca hacia nosotros encienda la pantalla de forma automática. Vamos a hacerlo una vez más, esperemos a que se apague. Vamos a rotar la muñeca y ahí está, efectivamente encendió la pantalla. Dos cosas que vinieron en la caja que tampoco quería dejar fuera: un film protector para la pantalla, lo cual está genial, porque la verdad que conseguir un film exactamente para este tamaño va a estar bastante complicado, excepto que sea directamente de Noblex. Y después también, ¿por qué no?, un paño de microfibra para limpiar el reloj. Hablando entonces acerca de la pantalla, nos encontramos con un panel IPS de 1.22 pulgadas de 240 x 204, si no me equivoco, píxeles de resolución. Y más allá de que la construcción, como ya les dije, está bastante buena, creo que el panel es uno de los puntos más fuertes, porque sinceramente con el brillo al máximo se ve fácilmente debajo del sol. Cosa que sinceramente no esperaba, porque un smartwatch usualmente no tiene una pantalla súper brillante, y la verdad que el Go Watch me sorprendió en el nivel de brillo que tiene. O sea, es muy fácil de ver debajo del sol, e incluso también los ángulos de visión son muy buenos. O sea, es un excelente panel IPS para un smartwatch. Entonces, empecemos a conocer al sistema operativo. Vamos a ver que si mantenemos presionado acá en la pantalla principal, podemos elegir otros, digamos, llamémoslo watch faces o relojes. Vamos a dejar este que teníamos acá. Si hacemos un swipe de arriba hacia abajo, vamos a básicamente acceder a una especie de opciones en donde podemos modificar el nivel de brillo, podemos bajarlo, por supuesto volver a subirlo. Recuerden que hay que tener un poquitito de precisión porque la pantalla no es gigantesca. Si hacemos un swipe hacia la derecha, nos vamos a encontrar con el reproductor de música, que por supuesto si conectamos al reloj vía Bluetooth a nuestro teléfono va a levantar la música que tenemos en el teléfono. Sin embargo, lo que me parece súper interesante y extraño es que con estos controles de play, pausa, siguiente canción, canción anterior y bajar o subir volumen, vamos a poder controlar las canciones que van a sonar en nuestro dispositivo vía Bluetooth, pero vamos a poder reproducirlas a través del parlante del Go Watch. Y sí, seguramente ustedes piensan, pero es un reloj chiquito y miren lo que es la grilla, ¿cuánto puede llegar a sonar el parlante? Bueno, realmente esto me sorprendió un montonazo. Voy a reproducir una canción cualquiera, vamos a tocar play ahí, vamos a subir el volumen al máximo desde acá y vamos a subir el volumen al máximo desde el teléfono. Vamos a subir el volumen, ahí está. Voy a tapar el parlante y lo voy a alejar. Esto es solamente a través del parlante del reloj, no del teléfono, solo del reloj. Quiero acercarlo al micrófono para que escuchen esto.
Ahí está el micrófono, Es terrible, es terrible, no solamente lo fuerte que se escucha, sino lo bien que se escucha, porque no esperaba para nada que se escuchara tan bien un parlante tan chiquito de un smartwatch. Creo que es el mejor parlante altavoz de un smartwatch que hemos escuchado hasta el momento. Y esto, por supuesto, mezclado con el micrófono que tenemos acá, permite que podamos hablar por teléfono a la James Bond. Y justamente está muy bueno porque podemos hablar vía altavoz en la calle con un poco de ruido alrededor. La verdad es que el poder escuchar música de esta forma me parece impresionante lo bien que se escucha. Realmente es sorprendente. Por supuesto, como pueden ver acá, si toco en play o en pausa se va a replicar esto mismo en el teléfono. Entonces, finalmente, si hacemos un swipe más hacia la derecha, nos vamos a encontrar con básicamente un área de status en donde vamos a poder ver si Bluetooth está conectado o no, el nivel de batería, que en este caso lo muestra al 100%, igual va pasando de a 25%, no es que nos va a decir 99, 98. Y después, por supuesto, el nivel de volumen que podemos subir o bajar desde acá. Si tocamos este botón cuando estamos en cualquier lado en el cual no sea en el escritorio o el home screen, siempre nos va a llevar al home screen. Básicamente funciona como el botón que tenemos acá. Haciendo un swipe hacia la derecha nos encontramos con la configuración, perfiles y aplicaciones. Vamos a entrar a perfiles porque les quiero mostrar que podemos elegir si queremos que suene, vibre o que vibre y suene, porque sí, el reloj también cuenta con un motor de vibración interno que la verdad que está bastante bien. Después en la parte de configuración, como se podrán imaginar, toda la parte de reloj, volumen, etcétera, etcétera. Vamos a volver hacia atrás y vamos a ver que tenemos distintos temas. El tema 1 es el que tenemos puesto en este momento. Si elegimos el tema 2 va a ser básicamente como el 1, pero un poco más colorido. Y el tema 3... El tema 3 no existe, chicos. Hagan de cuenta de que el tema 3 nunca existió. ¿Sí? El Go Watch tiene 2 temas. Punto. Vamos a ver que tenemos acá, por supuesto, aplicaciones de sueño, ritmo cardíaco, sedentarismo, podómetro, que lógicamente nos cuenta los pasos. Vamos a subir un poco más. Tenemos música, que es el reproductor que ya les mostré. Desde la cámara vamos a ver que si tocamos y después vamos a desbloquear el teléfono y tocamos en Android, vamos a esperar unos segundos y va a levantar la cámara, en este caso en el Moto G4 Plus. Y lo que vea la cámara, en este caso estoy viendo otros relojes, otros productos que tengo que analizar, lo va a mostrar en el reloj y si tocamos en este botón va a tomar la foto efectivamente y la va a guardar. Vamos a volver hacia atrás y apagar la pantalla del Moto G4 Plus por un segundo. Por supuesto tenemos carpetas, calendario, todas esas cosas que ya se imaginan que son. Asistente básicamente lo que hace es levantar en el teléfono lo que vendría a ser Google Now cuando tocamos en el micrófono. Vamos a tocar ahí y efectivamente nos está escuchando. Para poder utilizarlo hay que hablarle al reloj, o sea, hay que utilizar el micrófono del reloj. Vamos a volver una vez más hacia atrás y terminar de mostrar que tenemos mensajes en donde nos va a levantar los mensajes de texto que tengamos en nuestro dispositivo. Pero volviendo una vez más hacia atrás, quiero mencionarles que con el tema de notificaciones lamentablemente no hubo forma de que hiciera que WhatsApp funcione y que me muestre las notificaciones en el reloj. Incluso sí, por supuesto, habilitando todas las opciones de accesibilidad. Así que lamentablemente no pude hacer que esto funcionara. Haciendo un swipe más, vamos a ver el teléfono con el cual podemos discar un número y podemos llamar a través de nuestro reloj con, por supuesto, la SIM que tenemos instalada en nuestro dispositivo, en nuestro teléfono móvil. Acceder a los contactos, el registro de llamadas, una calculadora, hacer nota de voz, cronómetro, alarma, todas esas cosas básicas que ya se imaginan qué es lo que podemos hacer con cada una. Entonces, habiendo mostrado todo el sistema operativo, hablemos un poco acerca de la aplicación con la que nos podemos encontrar, que funciona por supuesto no solamente para Android, sino también para iOS, Android de 4.4 en adelante. La aplicación es bastante simple una vez que lo conectamos vía Bluetooth, que también se hace sin problemas, ahí no va a tener ningún inconveniente. Vamos a ver que podemos elegir qué aplicaciones nos mandan notificaciones, si bien yo lamentablemente no pude hacer que WhatsApp me funcionara, posiblemente tal vez con alguna otra aplicación sí se pueda. Podemos elegir cuáles queremos que sí nos lleguen notificaciones y cuáles no. Después, por supuesto, podemos ver todo lo que es el podómetro, o sea, cuántos pasos dimos, toda la bola, lo mismo con las calorías. Después el manager de sueño, que por alguna razón acá dice Sleep Manager en vez de Manager, y cuando toca acá dice Manager, un tema de traducción, pero bueno. Después ritmo cardíaco, o sea, básicamente lo que podemos ver en el reloj, pero un poco más grande en nuestro dispositivo y por supuesto logueado en este caso. Si yo hubiera medido a lo largo de estos últimos días, cosa que no hice, mi ritmo cardíaco, quedaría completamente guardado acá. Volviendo hacia atrás, vamos a ver que podemos escanear otra vez al reloj si es que no lo vimos. Después que nos alerte si, por ejemplo, nos alejamos mucho del reloj, como para que no lo perdamos, etcétera, etcétera. Y después, por supuesto, también podemos cambiarle el nombre al dispositivo, algunas instrucciones por si queremos aprender a utilizarlo. Y después en About, por supuesto, el fabricante, la versión y la fecha de salida. No es completamente necesario utilizar la aplicación para poder hacer buen uso del reloj. La verdad es que la aplicación la instalé casi al final del testeo,
porque el reloj en sí es bastante autosuficiente. En lo que respecta a la duración de batería, depende mucho de cómo lo vayan a utilizar. Si lo van a usar todo el día afuera con el brillo al máximo y van a andar revisando la pantalla cada 2x3, y posiblemente lleguen al final del día con poca batería. Si lo van a utilizar de forma normal, simplemente como reloj y de vez en cuando para ver alguna que otra cosa, posiblemente tal vez lleguen al día y medio tirando para los 2 días. Otra vez depende mucho de cómo lo vayan a utilizar. 2 días ya me parece demasiado, sugiero que directamente lo carguen. La verdad que también la carga se hace bastante rápido, o sea, no es una carga que tome mucho tiempo y además por suerte no hay que llevar una base de carga gigante ni nada, simplemente con llevarse este pequeño adaptador, con lo mismo con lo que cargarían un celular o lo que sea, cargarían directamente el Go Watch, cosa que la verdad que me parece genial. Como conclusión, el Go Watch la verdad es que me gustó, tiene una buena construcción, lindo diseño que sí es muy parecido al 360 y especialmente el panel está muy bueno. Esto es creo que prácticamente lo que más me gustó. El sistema es funcional, obviamente no es el sistema más estético y hermoso del mundo, por supuesto Android Wear me parece mucho más lindo, pero si buscan algo similar a un Moto 360 por un poco menos de dinero, la verdad que el Go Watch es recomendable. Lo que sí tengo que mencionar, y en realidad va como una pequeña crítica, creo que el precio de lanzamiento, creo que actualmente sigue estando cerca de los 3.000 pesos argentinos, me parece un poco elevado. Porque si van a Mercado Libre, por ejemplo, por 3.500, 3.700 pesos se encuentran un Moto 360 nuevo. Entonces, la verdad que por 500 pesos más y me compro el Moto 360. Si estuviese un poco más barato, o bastante tal vez más barato el Go Watch, creo que sería una recomendación mucho más fácil, una decisión de compra mucho más fácil de tomar. Así que ahora les toca a ustedes, díganme abajo en los comentarios si lo pudieron probar o no, si lo pudieron ver, conocer, si alguien lo tiene, si les gustó o no y por qué. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Te suscribiste o no? ¿Te suscribiste o no? Pará. Pero, ¿Qué te dije? Dije que te suscribieras. Pero